El primer paso para poder identificar y diagnosticar por imágenes de forma adecuada una fractura nasoseptal o de la pirámide nasal consiste en conocer su anatomía, o mejor, la anatomía radiológica de la pirámide nasal y de las estructuras involucradas en este tipo de fractura. En este momento les estoy mostrando un corte axial de una tomografía de cara sin medio de contraste, o sea, en una fase simple en ventana para estructuras óseas. Y lo que les quiero mostrar aquí es la anatomía radiológica normal de la pirámide nasal. Todo esto que estoy señalando en este momento con la flecha bilateralmente corresponde a la pirámide nasal. Ahora observemos esta pequeña estructura lineal hipodensa que estoy señalando en este momento con la flecha. No es una fractura, sino una sutura y se llama sutura nasomaxilar. Ahora, esa sutura que huesos une, por delante de esta sutura nasomaxilar encontramos los huesos nasales o los huesos propios de la nariz bilateralmente, los cuales estoy señalando en este momento con la flecha. Y posterior a la sutura nasomaxilar encontramos los procesos frontales del maxilar. Y les quería mostrar esto porque para muchos, o muchos creen que los huesos propios de la nariz es todo esto, pero ya lo acabo de decir. Esta es la sutura nasomaxilar, estos son los huesos propios de la nariz y estos son los procesos frontales del maxilar. Ahora me encuentro señalando el tabique nasal y, para ser más exactos, la porción ósea del tabique nasal, y para ser todavía más exactos, esta parte del tabique nasal que se encuentra en contigüidad con la pirámide nasal o con los huesos propios de la nariz se llama lámina perpendicular del etmoides. Ahora les mostraré otra estructura anatómica que es importante conocer para detectar las fracturas nasoseptales. Y se trata de esta prominencia ósea de apariencia espiculada que me encuentro señalando en el momento con la flecha y corresponde a la espina nasal anterior. Y se las quiero mostrar porque cuando se encuentra fracturada la espina nasal anterior en un paciente con una fractura nasoseptal, esto es un signo indirecto de que puede haber compromiso de la porción cartilaginosa del septo nasal. Muy bien, ya que aprendimos la anatomía radiológica de la pirámide nasal y de las estructuras involucradas o que hay que mirar en una fractura nasal, voy a mostrarles un caso interesante de una fractura nasoseptal. Se trata de un hombre de 22 años que sufre trauma facial en un accidente de tránsito en calidad de conductor de una motocicleta. Estamos ante un corte axial de una tomografía de la cara en fase simple, o sea, sin medio de contraste, en la cual estamos observando lo siguiente. Miren que en el lado izquierdo estamos apreciando un defecto en el hueso nasal, en este lado, o en el hueso propio de la nariz, en el lado izquierdo, por una fractura desplazada. Pero miren que en el lado derecho también estamos observando defectos del hueso nasal propio en el lado derecho. Entonces estamos ante una fractura desplazada de los huesos propios de la nariz bilateralmente. Y miren que también existe compromiso del septo nasal en su porción ósea, y como les había dicho, cuando está fracturado el tabique nasal en un paciente con una fractura nasal suele afectarse esta estructura de su porción ósea que se llama lámina perpendicular del etmoides. Y miren que debido a esa fractura nasal, la pirámide nasal se encuentra desviada hacia la derecha y esto recibe el nombre de laterorrinea derecha. Quiero mostrarles otro corte axial de la tomografía de este paciente y miren lo que está ocurriendo en esta imagen. En el lado izquierdo miren que también estamos observando un defecto en la pirámide nasal, pero miren que este defecto no se encuentra en los huesos propios de la nariz, sino en la otra estructura que hace parte de la pirámide nasal posterior a la sutura nasomaxilar, y se trata del proceso frontal del maxilar en el lado izquierdo. Entonces,
quiero que esto nos quede claro, esta fractura en este mismo paciente se encuentra en el proceso frontal del maxilar en el lado izquierdo. Y en el lado derecho encontramos un hallazgo muy interesante que también podemos observar en pacientes con fracturas nasales o nasoseptales, y es que hay una separación de la sutura nasomaxilar, o yo llamo esto un acabalgamiento o cabalgamiento de la sutura nasomaxilar. Miren que, por decirlo de una forma coloquial, el hueso nasal derecho se encuentra montado sobre el proceso frontal del maxilar derecho. Entonces, esto también lo podemos encontrar en las fracturas nasoseptales. Un acabalgamiento de la sutura nasomaxilar, también se le puede decir diástasis de la sutura nasomaxilar. Quiero mostrarles esta otra imagen, la cual corresponde a una reconstrucción en el plano coronal de esa tomografía de cara de este paciente, igualmente en ventana para estructuras óseas, y lo que les quiero mostrar aquí es, de nuevo, la fractura del tabique nasal en su porción ósea, y para ser más exactos, en la lámina perpendicular del etmoides, que es el componente superior de la porción ósea del tabique nasal. El último hallazgo que les quiero mostrar con este paciente antes de ir a la breve revisión del tema es lo siguiente, y para esto les estoy mostrando un corte axial de la tomografía de cara de este paciente, pero en ventana para tejidos blandos. Miren todo este material con atenuación de tejidos blandos que se encuentra adyacente a la porción cartilaginosa del septo nasal. Corresponde a un hematoma, o mejor dicho, hematomas bilaterales adyacentes a la porción cartilaginosa del septo nasal. Aunque esto se puede ver fácilmente clínicamente, de todas formas, también es importante identificarlo en la tomografía, porque esto puede traer como consecuencia a posteriori una necrosis y una perforación de la porción cartilaginosa del tabique o septo nasal. Para terminar, hagamos una breve revisión de las fracturas nasoseptales. La fractura nasoseptal es la fractura facial más frecuente. La fractura de la porción cartilaginosa del septo nasal usualmente es subestimada, y por eso les decía que hay que mirar si hay fractura de la espina nasal anterior, porque esto es un marcador de fractura del cartílago septal. También les dije que es muy importante mirar si hay fracturas del tabique nasal asociadas a la fractura de la pirámide nasal, por lo siguiente. Las fracturas del septo nasal hacen que los cartílagos laterales superiores ejerzan fuerzas deformantes sobre los huesos nasales fracturados durante la curación, y hasta el 50% de los pacientes con una reducción cerrada inicialmente exitosa desarrollan una consolidación defectuosa que requiere rinoseptoplastia. Por eso siempre debemos mirar si el septo nasal está fracturado. Por último, hay que mirar hemorragias adyacentes al septo nasal, tal como ocurrió con nuestro paciente, ya que pueden causar necrosis y perforación del cartílago. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que vean un video que tengo en el canal acerca de la fractura del complejo cigomático maxilar, para que sigamos aprendiendo sobre fracturas faciales. En los comentarios de este video les dejo el enlace para que vean el video sobre fractura del complejo cigomático maxilar. Les pido comedidamente que se suscriban al canal, que le den me gusta al video, que me dejen un comentario y que lo compartan con las personas que ustedes crean que se benefician de este tipo de conocimiento. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otros videos interesantes de radiología de cabeza y cuello.